pasada vimos los tipos de texto, en donde abordamos los textos narrativos y argumentativos. En esta sesión daremos continuación al tema y veremos los textos expositivos y legales, en donde podrás conocer algunos de sus ejemplos, estructura y características. ¿Qué son? Bueno, los textos expositivos son aquellos que pretenden dar a conocer un tema de interés general. Esto a través de argumentos, hechos que se puedan comprobar y por lo tanto la información es verídica y confiable. Entonces, responde a preguntas de qué, por qué, cuándo, cómo y dónde. Pero, ¿cuáles son sus características? Bueno, el lenguaje es preciso y conciso. ¿A qué se refiere? El lenguaje es formal y fácil de entender. No implica que la persona sea especializada en el tema o no. Segunda característica, no emite opiniones sobre el tema. Es decir, si yo voy a hablar sobre los videojuegos, el maquillaje, etc., no voy a dar mi opinión sobre el tema. Es decir, no voy a decir si estoy de acuerdo o no con la solución, si me gustan mucho o no, si yo soy un crack en ello o no. Solamente voy a decir qué es de una manera neutra y objetiva. No debo de dejar que mis sentimientos o emociones influyan en lo que voy a poner o a decir en el texto. Tercera característica, predomina la descripción de hechos y objetos. Es decir, voy a explicar cómo se origina dicho fenómeno, por qué, en dónde, cuándo, etc. Por ello se utilizan definiciones y ejemplos. Esto con el objetivo de que aquella persona que vaya a leer el texto comprenda mucho mejor el tema. La estructura que utiliza es IDC, es decir, primero hay una introducción donde se hace una breve presentación del tema, se da a conocer el propósito del autor y los aspectos a explicar. Es decir, se va a decir cuál es el objetivo del texto, si desea informar, si desea dar a conocer un nuevo fenómeno mundial como el coronavirus y también los aspectos que va a abarcar el texto. Es decir, si va a ser en el ámbito social, económico, político, cultural, etc. Después está el desarrollo. Aquí se explica, ejemplifica y describe el fenómeno. Es decir, aquí vamos a contestar de una forma mucho más detallada las preguntas qué, cómo, por qué, etc. Por último, se encuentra la conclusión, que es un breve resumen de todo lo que se comentó anteriormente. Esto con el objetivo de dejar en claro el tema que se expuso. Pero hay dos tipos de textos expositivos, los divulgativos y los especializados. Los divulgativos son aquellos que pretenden divulgar información sobre un tema de interés general. No es necesario que las personas tengan un previo conocimiento sobre dicho tema que se va a poner en el texto. Puede ser sobre los videojuegos, que es algo que ya muchos conocen, puede ser sobre el coronavirus, que ya es un tema muy dado a conocer, entre otros. Y los especializados son aquellos que se dirigen a un público en específico. Por ejemplo, yo voy a hablar sobre cómo eh, el ADN se ve afectado genéticamente en el área de medicina. Eso ya se sabe con el simple título que va para aquellos médicos o ingenieros que se encargan en el área de biología, anatomía, etc. Porque pues ellos ya tienen un conocimiento sobre la forma genética del cuerpo humano. Por último, la exposición de hechos puede ser de forma deductiva, que es primero la idea principal del tema y datos en relación a este. O la inductiva, que es lo mismo, pero al revés. Primero los datos y luego la idea principal. Posteriormente hay una tercera que es una mixta o circular, donde es la idea principal, los datos y la idea principal y datos, o primero datos y luego idea, es opcional. Pero aquí cabe recalcar que siempre se va a poner la idea principal y datos, porque son características que son de los textos expositivos. Ahora veremos los documentos administrativos y legales. Ahora bien, te puedes estar preguntando qué son los documentos administrativos y legales. Bueno, cuando nosotros compramos algún producto o servicio, es muy común que nos den un papel, un documento que garantiza el acuerdo que estamos realizando. Es decir, nosotros compramos un reloj y nos dan un ticket, nos dan un recibo.
Ahora, ¿para qué sirven estos documentos? Bueno, su principal función es regular dichos intercambios por medio de obligaciones y derechos. Conocer este tipo de documentos y saber utilizarlos será benéfico para ti, tus familiares o amigos, ya que tú puedes orientarlos con respecto a su uso, llenado y así garantizar su seguridad personal y financiera. Existen distintos tipos dependiendo de qué se intercambie y de las leyes y acuerdos que se establezcan entre las personas involucradas, por ejemplo, entre el comprador y el vendedor, dentro de los que se encuentran los recibos, las facturas y los contratos. Vamos a hablar de cada uno de estos detalladamente. Primeramente, los recibos. Muy seguramente ya habrás visto muchos de estos. La principal función que tienen estos documentos es dejar constancia de una transacción mercantil, ya sea que tú estés comprando un producto o un servicio. Por ejemplo, aquí tenemos un recibo de pago y vemos que el servicio que se solicitó fue el del agua. Aparecen los datos del receptor, es decir, de la persona que contrató el servicio, también cuál es el monto a pagar y si te fijas aparecen diferentes pagos o diferentes conceptos de pago, como ahí se menciona que dice suministro de agua y el importe, o sea, cuánto se paga de eso, cuánto se paga el servicio de mantenimiento, cuánto se pagan de recargos, te aparece el IVA, el subtotal, el total. Todo esto es muy importante para que la persona conozca bien qué es lo que está pagando, ¿verdad? Otro de estos son las facturas, que describen el pago de impuestos para comprobarlos ante la ley. De hecho, en el ejemplo que aparece en pantalla, en una parte, a lo mejor no se alcanza a ver, pero dice, este comprobante ampara el pago de los productos o servicios estipulados en el concepto. Es decir, nos sirve o sirve a la persona que lo pide para justamente comprobar lo que está pagando. Y finalmente tenemos los contratos. En este documento, dos partes se obligan a cumplir determinados aspectos. Pueden ser de tres tipos: de prestación de servicios, de compra-venta o de renta o arrendamiento. En los contratos de prestación de servicios, las partes involucradas tienen el conocimiento del servicio que se realizará y queda claro los derechos y obligaciones que ambos tienen. Como quiera, ahorita veremos un ejemplo. Ahora, en los contratos de compra-venta, su función es obligar a alguien a entregar algo solo a contraentrega al pago de ese bien. ¿Qué significa esto? Bueno, que una persona tiene la obligación de entregar cierto producto o cierto bien, como ahí lo menciona, siempre y cuando la otra persona entregue algo a cambio, que en este caso podría ser obviamente dinero. En estos contratos se establece lo que ambas partes deben respetar. Y finalmente tenemos el contrato de renta o arrendamiento y menciona que es un acuerdo entre dos o más personas donde se cede el uso de un objeto o un inmueble a cambio de un pago y su función es dejar claro en qué condiciones se está entregando y en cuál es la devolución del mismo. Por ejemplo, cuando se renta un departamento, en este contrato obviamente se menciona en qué condiciones estás entregando este lugar y cómo planeas o cómo se debe de devolver. El lenguaje que se utiliza es técnico, es decir, que está formado por algunos conceptos, algunos términos que quizás solo se utilizan en este ámbito o en este contexto en el cual se está escribiendo el documento. Es formal, ¿por qué? Porque su objetivo es evitar que el texto se malinterprete o que cree confusión. Es concreto, no tiene que tener ambigüedades y tiene que ser claro, y se divide en párrafos para facilitar su lectura y comprensión. Finalmente, está escrito en modo imperativo, es decir, como si fueran órdenes o mandatos, como es el ejemplo de adjunte el ticket de compra con la factura para solicitar la devolución. Escriba su nombre completo y evite las abreviaturas, llama al proveedor en caso de su equipo presente fallas. Este tipo de cosas que hacen mucho más fácil o que aclaran ciertos aspectos del documento. Bien, ya que conoces los diversos tipos de texto, como lo son los argumentativos, narrativos, expositivos y legales, puedes completar la actividad destinada al reto semanal. Tu tarea será completar los espacios en blanco de la tabla con la información presentada en este video y en el anterior. Si tienes alguna duda, puedes dejar un comentario aquí abajo y nosotros te apoyaremos. Nos vemos en el próximo video.